Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. El próximo domingo se cumple un momento histórico para la hermana República del Ecuador. Se cumplirán las elecciones presidenciales en las que Lenín Moreno y Gustavo Lasso disputan la primera magistratura de este país. Y para analizar esta coyuntura política internacional suramericana que tiene que ver mucho con nuestro país, hemos invitado a un experto en relaciones internacionales. Se trata del profesor Gustavo Rojas. Él es economista, ha sido profesor de la Universidad del Valle y ha hecho un seguimiento a lo que está ocurriendo en el Ecuador. Profesor Gustavo Rojas, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Pacífico Noticias. Buenos días, Luis Alfonso, es muy grato estar con ustedes acá y con la audiencia grande de Pacífico Noticias. Muchas gracias, profesor. Bueno, hay al parecer una ofensiva internacional en el subcontinente suramericano de retoma del poder en varios países que se encontraban, digamos, orientados, dirigidos por primeras magistraturas con jefes de Estado de orientación progresista, digamos de izquierda o de centro izquierda. Una ofensiva, digo, orientada desde Estados Unidos, según analistas, y de la que hacen parte pues numerosas tendencias de derecha y de extrema derecha. ¿Usted coincide con esa apreciación? Totalmente, totalmente. Y el proceso de Ecuador debe mirarse, a mi modo de ver, desde esa óptica, porque es desde allá donde están viniendo el ataque certero, el ataque frontal contra los movimientos progresistas que ya han subido al poder, para no hablar de los otros que están en proceso para quienes va a ser muy, muy difícil el proceso. Y eso se puede observar, profesor, por ejemplo, en países como Brasil, donde hubo un golpe parlamentario para defenestrar a la presidenta que hacía parte de un gran conglomerado de partidos de izquierda y de centro izquierda. También lo que ocurrió en el Uruguay, lo que ocurrió en otros países en los que se ha presentado esta situación, como en Honduras también. Y lo que se quiere llevar a cabo como parte de esa estrategia en Venezuela, en Bolivia, también en el Ecuador. De modo que sería, digamos, un contexto el que permitiría este análisis. Por supuesto, no se puede desconocer que Estados Unidos, a través de su bancarrota económica, cuando fue el país declarado técnicamente en bancarrota, cuando la deuda interna superó el Producto Interno Bruto, y Estados Unidos se fue debilitando enormemente bajo la administración Bush II. Entonces, avanzaron en América Latina con más facilidad unos movimientos progresistas liderados por el gran líder del progreso que es Cuba. Cuba, y con 54 años de revolución y de resistencia frente al imperio, tiene muchísimos elementos y tiene una fortaleza enorme que le dan sus principios y su propia revolución y las enseñanzas clásicas de José Martí y de Fidel Castro. Pero de todas maneras, Cuba lidera un movimiento que se encarna digamos, hace unos casi 20 años, en una figura inolvidable que es Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías, que es un bolivariano en esencia y profundamente bolivariano y latinoamericano, genera a través de un país económicamente rico, apoyado en eso se genera un movimiento de separación. Países que tenían procesos democráticos fueron avanzando al poder. Y con Hugo Chávez aparecieron, los sandinistas ya venían de tiempo atrás, apareció Ecuador, Bolivia, y surgieron movimientos democráticos en Argentina y en Brasil que fueron formando, dando esa seguridad a nuestro continente de que un futuro mejor es posible. Bueno, hecho este contexto, digamos, de lo que ha venido ocurriendo desde hace algo más de una década en nuestro continente, podemos entrar ahora a analizar lo que está ocurriendo en la coyuntura ecuatoriana. Va a haber elecciones, como hemos dicho, el próximo domingo. Están en disputa pues las candidaturas de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Son los dos candidatos. Lenín Moreno, que representa a la continuidad de la obra desarrollada por el presidente Rafael Correa de la Revolución Ciudadana, del movimiento Alianza País, y el candidato de la derecha que ha congregado pues a una serie de sectores de derecha y extrema derecha, Guillermo Lasso, un empresario. ¿Cómo analiza usted, profesor Rojas, esta coyuntura ecuatoriana?
digamos que para Ecuador y para América Latina, porque no es solamente Ecuador, somos todos los de América Latina que estamos viviendo el proceso de alguna manera, y en la manera que reconozcamos a América Latina como nuestra América, vamos a ver que esto es una parte nuestra también. Lo cierto es que después de una labor formidable del presidente Rafael Correa, en lo social, en lo económico, en lo político y en la vida normal, digamos, en la cultura ecuatoriana, Ecuador durante 8 años ha tenido un incremento impresionante, un mejoramiento en todos sus campos. Ecuador es un país tradicionalmente de los más pobres de América Latina, hoy ya no. El ingreso mínimo en Ecuador equivale acá en este momento a 1.120.000 pesos colombianos, el mensual del ecuatoriano, y la vida ya es más barata. O sea que la calidad de vida en Ecuador, que antes veíamos como un país que estuviera rezagado, en este momento es un país que empieza a vivir mucho mejor. Las comunidades indígenas han visto más, y además en el campo económico ha habido un mejoramiento impresionante, y la población como tal va teniendo acceso, incluyendo las comunidades indígenas, a una calidad de vida que nunca lo hubieran soñado bajo los gobiernos de derecha que han manejado el país tradicionalmente. Siendo esto así, profesor Rojas, ¿por qué, de acuerdo con encuestas y con los resultados de la primera vuelta electoral, hay sectores populares que no están respaldando al candidato que es la continuidad de esa obra de Rafael Correa? Digamos, en sana lógica uno diría, toda esta obra necesita de apoyo del grueso de la población, que son los sectores populares, que es la clase trabajadora, las capas medias, que han resultado beneficiadas de una manera o de otra de su obra, de sus ejecutorias. ¿Por qué no se reflejó eso en un triunfo en primera vuelta cumplida hace algunas semanas? Febrero. En primer lugar, pues la pregunta es básica y es genérica para los pueblos latinoamericanos en sí, incluyendo Colombia. ¿Por qué? Porque a un gobierno progresista que ha significado esperanza y una mejor calidad de vida, donde el empleo, digamos, se ha bajado en los 8 años, más o menos había un desempleo del 24, del 25% cuando llega Rafael Correa, en el momento está en 8%. Y así, los indicadores económicos de la economía son impresionantes, pero ocurre que hay personas que sí dependen económicamente de las empresas, que engendran una especie de mafias ahí que van a proteger sus intereses y sus derechos. Hablo de la empresa privada que está en contubernio con la multinacional, y entonces ellos, entre la oferta de trabajo y ciertas ventajas económicas que pueden llegar a ofrecer en sueldos a una minoría absoluta de la población, o a veces no tan pequeña, pero de todas maneras hay elementos, en primer lugar, económicos, y en segundo lugar, la publicidad que generan los medios, porque digamos que las elecciones hoy en día se montan a través de los medios, y los resultados también. Entonces, estando los medios como en el Ecuador polarizados en un 80%, 85% en los intereses privados y en los intereses que maneja el candidato Guillermo Lasso, ex banquero, y otras cositas más que tiene, entonces logran generar un movimiento que va desde sobornos y cositas varias que van haciendo dádivas, como se hacen también aquí en Colombia. Es decir, el fenómeno de la corrupción que ha afectado a Colombia y a otros países de América Latina también se está reflejando en esta disputa electoral en el Ecuador. ¿Y de qué manera? Ya el mismo presidente Correa, uno de los presidentes más brillantes en la historia de América Latina, y se ha visto, incluso estuvo a punto de perder la vida en un intento de golpe de Estado que ya se dio contra él y que fue fuerte y violento, y la violencia ha seguido y se ha mantenido, porque esa violencia no nace únicamente de las oligarquías conservadoras y recalcitrantes en defensa de sus intereses, sino que viene más allá, está un poquito más al norte. ¿Qué destacaría usted de la obra de Rafael Correa, que ha sido muy intensa, que ha sido muy importante en materia de infraestructura, en materia de educación, en materia de asistencia social? Lo vimos atendiendo a las comunidades cuando el terremoto. ¿Qué destacaría usted? Yo quisiera irme a la parte económica en primer lugar, porque Ecuador es un país que en este momento es un país que con sus 16 millones de habitantes tiene un nivel de vida muy importante, y sobre todo es un nicho cultural para todos nosotros, porque allá se defienden la cultura propia y las comunidades. Siguiendo el mismo Rafael Correa, de quien escuché digamos un resumen de lo que él considera han sido sus principales logros, y me voy a permitir parafrasear un poquito. El primer logro
económico fue la recompra de la deuda externa. Recién en los primeros años se logró reducir el porcentaje que iba a pagar se pagaba de la deuda externa desde el año 2000 cuando sube al poder la Revolución Ciudadana, que es el año 2006. Entonces, 2006 o 2008. Entonces, en ese momento se hace una compra de la deuda externa por valor. Porcentualmente se reduce del 24 al 5.3, lo cual le representa al país 24.000 millones de dólares en ese tiempo que ingresan. Como no se trata del gobierno de la corrupción que va a todos los bolsillos de los que están allá, eso se va en mejoramiento social. ¿Y de qué manera? Ese es el primero. Y para enumerar solamente el otro, está el negocio de los contratos petroleros que antes manejaban uno de los recursos principales del Ecuador. Las multinacionales que incluso llenaron de basura, digámoslo así, por emplear otra parte, los derrames del petróleo en el Amazonas, que todavía han sido motivos de ese gran daño ecológico que causaron en la Amazonía. Muy bien, profesor. Finalmente, ¿cuál es su vaticinio a partir de todo este recorrido que usted ha hecho de la obra de Rafael Correa y de su continuador Lenín Moreno? ¿Cuál sería el vaticinio que usted haría para el próximo domingo en las elecciones presidenciales del país hermano? Lo único que para mí pone en riesgo el triunfo absoluto de Lenín Lenín Moreno es el que haya un fraude, como los fraudes que se han dado en Latinoamérica, pero manejados por hackers internacionales. Digamos que la diferencia en todas las encuestas es importante, y de 6 encuestadores o 7 que tenemos información acá, digamos que la diferencia es tranquilamente de 10, 12, 15 puntos porcentuales. Entonces, eso hace pensar que el ganador absoluto debía ser Moreno, pero el imperio tiene otros mecanismos, y si Estados Unidos interviniera y haga un hackeo a través de delincuentes internacionales de los resultados, ingresen al software y cuando se están computando los resultados generales al computador principal y cambien los resultados, ahí podría haber una variación. Mientras tanto, Alfonso, yo esperaría un triunfo abrumador de Lenín Moreno, pero me quedan las dudas porque ha pasado en nuestros países y se han robado unas elecciones Estados Unidos y la oligarquía local, y yo creo que ellos están apuntando también a esto en Ecuador. Muy interesante su análisis, profesor Gustavo Rojas, quien plantea 2 puntos: que hay un contubernio de la derecha ecuatoriana con Estados Unidos, con la potencia del norte, para atravesarse al avance de la candidatura de Lenín Moreno, y al mismo tiempo que se puede presentar un fraude producto de la gestión negativa y criminal de hackers contra el sistema electoral ecuatoriano. Esperamos que esto no ocurra y que efectivamente haya unas elecciones en calma y que finalmente nuestro país hermano continúe por la senda del progreso. Muchas gracias, profesor Gustavo Rojas, por acompañarnos en la tarde de hoy. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias.